Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 15. Y habíamos visto una riña que se había tejido pues entre los cristianos que habían predicado el evangelio a los gentiles y aquellos judíos que venían de Jerusalén y estaban mandando a los gentiles que se convertían a que ellos se circuncidasen. Entonces el apóstol Pablo toma una idea muy importante, y es que va a Jerusalén para que se haga un consenso, no tomando ellos su decisión propia por allá alejada, sino que toma en cuenta toda la iglesia. Habíamos hablado un punto muy importante en los otros devocionales, habíamos comentado eso, que eso había traído perturbación porque querían que los gentiles cumplieran los rituales de la ley. Habíamos dado esa pregunta muy importante: ¿es necesario que los que nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo guardemos los ritos de la ley, nos circuncidemos? Y también habíamos dicho que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5 nos mandó es a bendecir a nuestros enemigos, ya que la ley trae maldición por causa pues de los rituales que se le dio al pueblo de Israel, y que aquellos que no cumplían la ley quedaban como transgresores. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo, para cumplir la ley, y trayendo el cumplimiento de la ley por su muerte y su resurrección, ahora nos entrega la gracia de Dios. Entonces, un consenso conforme al Espíritu Santo, quedaron de acuerdo entre ellos y el Espíritu Santo hacer una carta y enviársela a los hermanos, y ellos quedaron con gozo, con alegría, con confirmación, después de ver la verdad y la libertad, y la carga que ellos sentían se les fue quitada, porque Dios los acogió de tal manera como también los había acogido a ellos por la fe. Entonces, en medio de todo este conflicto salió una palabra de gozo, de alegría, de confirmación y la continuidad del ministerio. Entonces los discípulos que estaban allí concluyen con un mensaje muy bonito, muy poderoso, y luego después entonces siguen enseñando el camino de salvación en aquella región, y otros deciden irse otra vez a Jerusalén, pero Pablo y Silas se quedaron ahí con Bernabé. Entonces el resultado fue liberación, gozo y fortaleza. Los creyentes se consolaron, se confirmaron mutuamente, el ministerio fue renovado de nuevo, las amistades también fueron renovadas, y aquellos que no entendían también vinieron a entender. El Espíritu Santo dio sabiduría, y todos quedaron confirmados en la fe y en la verdad, en amor, y no llegaron pues a esa discusión y esa división como vemos hoy. Hoy vamos a titular pues este devocional que vamos a ver en Hechos capítulo número 15 del verso 36 al 41, porque habíamos quedado en el 35, donde todo esto bueno se resolvió y quedó en santa paz, y el Señor fue glorificado. Pero después el apóstol Pablo toma una idea de ir y revisar todas las iglesias que ellos le habían predicado, cómo estaban. Así que vamos a leer del capítulo número 15 del verso 36 al 41, para que sea el Espíritu Santo que nos dirija a través de su palabra, como es habitual por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, de nosotros primeramente tomar en cuenta y compartir la palabra de Dios como el alimento, la guía que nos da el Espíritu Santo para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Es la palabra la que nos hizo libres, es la palabra la que nos hizo nacer de nuevo, es la palabra la que nos nutre, la que nos alumbra. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Dice el Salmo, con la palabra de Dios. Esperando que esta palabra nos ilumine, nos dé fuerza, nos dé fortaleza en los días que estamos acá en esta tierra, hasta que nosotros partamos de esta tierra o venga nuestro Señor Jesucristo, como Él también lo dijo, que nosotros estamos aquí anunciando su muerte y su resurrección por medio de la cena del Señor hasta que Él venga. Y leemos así en el poderoso nombre de Jesús. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvámonos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor.
para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjese pues que aunque hubo un desacuerdo acá, llegamos hasta el verso 41, es donde termina este capítulo. Ellos no desistieron de hacer la obra de Dios, aunque hubo un desacuerdo, hubo una separación. De igual manera pudiéramos decir, bueno, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Es un pecado, no debían haber riña entre ellos, porque el apóstol Pablo no accedió. Pero después, como la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 8, del verso 28 en adelante, dice que todas las cosas obran para bien, nos ayudan para bien. Como dijo José en el capítulo número 50 también de Génesis: vosotros me quisiste hacer mal, pero Dios me encomendó a mí hacer todas las cosas para bien, para salvación de mucho pueblo. Entonces vemos pues como de igual manera, aunque hubo un desacuerdo entre ellos, se separaron el uno del otro, pero igual Bernabé hizo la obra de Dios, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, se encomendó y los encomendaron los hermanos a la gracia del Señor, y se fueron entonces a Siria y a Cilicia, confirmando las iglesias. Así que vamos a orar al Padre en el poderoso nombre de Jesús. Señor mi Dios amado, gracias, Señor, porque nosotros siempre tenemos una mente, Señor mi Dios amado, de hablar contigo. Porque la verdadera importancia que nosotros siempre le damos, Señor mi Dios amado, en este camino, es la relación que nosotros ahora, Señor, hemos llegado a tener contigo. Aquella comunión que se rompió en el huerto del Edén, donde quedamos muertos en delitos y pecados, en tinieblas, separados por la muerte, que es la separación, Señor mi Dios amado, de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, Señor, y que por medio de tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor mi Dios amado, y que por medio de su resurrección nosotros hemos recibido la vida eterna, Padre amado, para poder compartir contigo, hablar contigo, Padre. Tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, el que nos da todos los beneficios, Señor, los alimentos, Señor mi Dios amado, para que también nosotros vivamos en esta tierra, porque tu palabra lo dice, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que como el hombre material, el de afuera, el carnal, el natural, necesita la comida, Señor, necesita el alimento para tener las energías para estar vivo, así el de adentro, el que tú has hecho de nuevo, Señor mío amado, también necesita tu alimento para la fortaleza, para la guía, para el alumbramiento, Padre amado. Señor, también te pedimos por aquellos que están muertos en delitos y pecados, que no solamente están muertos en su carne, sino que también están muertos en el espíritu, que puedan entender, Señor, que el de adentro no tiene el hambre, no tiene la sed, no tiene la intención, Padre amado. Es por eso que está la diferencia. Pero cuando pasan por las diferentes dificultades, Señor, cuando están confundidos, cuando hay algo que tú les pones en su mente, en su corazón, de querer y comprender tu palabra, de conocerte a ti, Señor, sabemos que viene, Señor mi Dios amado, por medio de nuestro Santo Espíritu Santo, Señor mi Dios amado, el cual lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor mi Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces este punto número 1 que vamos a ver, la toma de decisión para supervisar las iglesias, es muy importante. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, fíjese que le viene es la idea a Pablo, el hombre que Dios escogió para que llevase el evangelio hacia las naciones, hacia los reyes, los gobernantes, los pobres, los humildes, todos. El Señor, bien claro, cuando le da el alumbramiento al apóstol Pablo, deja claro que Él le va a llevar el evangelio a los reyes.
pero también a todos aquellos, los pobres. Esto para englobar así todas las personas, que no es que el evangelio es para los pobres o que el evangelio es para los ricos. El evangelio es para todo aquel que crea, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1, el verso 16 en adelante. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el apóstol Pablo dijo a Bernabé: volvámonos a visitar a los hermanos, a todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y siempre teniendo en mente lo que hemos hablado siempre, la palabra del Señor. La palabra no es de ellos, la palabra más bien llegó a ellos y los convirtió. Entonces, en este segundo viaje misionero, comenzando con un propósito claro. Este es el segundo viaje misionero, aunque no fue un viaje para predicar en otras regiones, para alcanzar más allá de lo que ellos habían alcanzado. Es un viaje donde ellos se regresan, pero para supervisar. Es un viaje muy importante. El segundo viaje misionero comienza con un propósito claro: visitar, supervisar las iglesias ya fundadas. Pablo entiende que no basta con predicar, sino que también es necesario confirmar, a ver cómo estaban esa gente, que los que habían creído, cómo estaban. Exhortar y cuidar espiritualmente a los hermanos. Fíjese que es importante también. No vamos a predicar a una persona y después dejarlo a la deriva. Es por eso que existe la congregación, existen los ministros dentro de la iglesia, y todos tenemos un don para ministrarnos los unos a los otros, pero también existe un liderazgo, como los pastores, los diáconos, los predicadores, aquellos que son misioneros. También están los evangelistas, están los maestros. Entonces, a exhortar, cuidar espiritualmente a los hermanos es una obra de Dios. La obra misionera no se trata solamente de expandir la palabra de Dios, sino también de la consolidación. ¿Cómo queda la gente? Porque hay muchos también que confiesan a nuestro Señor Jesucristo porque vienen cargados de problemas. No lo hacen de corazón, no lo hacen porque quieren ser salvos. Entonces hay que confirmarlo. ¿En qué han creído? ¿Qué han hecho? ¿Verdaderamente están dando fruto? Entonces todo esto es a la luz de lo que está escrito, porque la palabra de Dios dice: por su fruto los conoceréis. No basta solamente de confesar a Cristo, sino que ese fruto tiene que verse en una vida nueva, una vida renovada. La otra también forma de la cual es un peligro para cada uno de nosotros los que estamos en el evangelio, es el engaño, porque el enemigo, así como en el huerto del Edén, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo número 2 del verso 11 en adelante, que Satanás se viste como ángel de luz para engañar otra vez a aquellos que han sido iluminados, para llevarlo otra vez a las tinieblas. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, porque muchos de los que estaban dentro de la iglesia habían sido engañados. Y vemos como en el Apocalipsis, en Efesios, el Señor Jesucristo llega a Éfeso y entonces reprende esa iglesia porque habían perdido su primer amor. Entonces, esto mismo lo reafirma más adelante el apóstol Pablo en Hechos capítulo número 15, 41, y dice: y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que esto es lo que el apóstol Pablo nos deja ver, que él se preocupa, tiene una preocupación por lo que está pasando. En esto vemos un principio pastoral, un interés genuino por el bienestar de los creyentes, mostrando que la verdadera misión no es solamente sembrar, porque el apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, sino que también es regar y cuidar. Usted tiene un jardín, usted tiene una rosa, la ve muy bonita, se la regalaron, la compraron, la sembró, pero tiene que regarla, tiene que cuidarla, tiene que mantenerla. Porque de repente si usted compra una rosa y no le dio tiempo de llevarla ese mismo día y espera mañana, quizás ya puede estar marchita, entonces la riega, la cuida, está pendiente de que no le vaya a suceder nada para que a la persona que usted se la va a regalar esté bien cuidada. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que ellos tenían que llegar delante de la presencia del Señor sin mancha y sin arruga, mantenerse en el camino, mantenerse fiel, perseverando. Entonces,
Vemos el punto número 2, el desacuerdo, separación por infidelidad. Juan Marcos, quien antes le había acompañado en su primer viaje misionero, cuando vimos Hechos capítulo número 13, donde estaban todos aquellos, Lucio de Cirene, Manael, el que se había quedado con Herodes, el tetrarca, estaba también Bernabé, Pablo, un gran grupo de hombres en ayuno, en oración, y entonces el Espíritu Santo dijo que le pareció bien apartar a Pablo y a Bernabé para la comisión que ya Dios había encomendado al apóstol Pablo, pero le da un compañero que es Bernabé. Entonces allí salieron con Juan Marcos y vieron cómo Dios hacía señales, prodigios y milagros, pero después vemos cómo a Pablo lo apedrean, lo persiguen, lo quieren matar a todos ellos, y entonces Juan Marcos decide abandonar el grupo. Y dice, y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bueno, no tenemos acá todos los detalles. Quizá de repente el apóstol Pablo no lo veía maduro, no lo veía seguro, y Bernabé, que se dice pues históricamente que era familiar de Juan Marcos, lo quiso llevar porque también era familiar de Pedro. Estaba entre ese grupo de los apóstoles que seguían a nuestro Señor Jesucristo desde el principio. El desacuerdo fue serio. Pablo no confiaba en llevar consigo a Marco, porque anteriormente, como vemos, pues ya se había separado en Hechos capítulo número 13, como lo habíamos dicho. Pablo entonces toma en cuenta la fidelidad en la obra de Dios. Es un requisito indispensable, necesario. También nosotros vemos como los profetas dicen que el que hace la obra de Dios y negligentemente sea maldito. Entonces vemos que también estamos bajo la gracia, que Dios también pide fidelidad, pero también Dios quiere que nosotros nos preparemos. Pero también nosotros debemos entender que nosotros también nos preparamos sobre la marcha, porque en el camino, ¿cómo vamos a aprender si nosotros no lo ponemos en práctica? Aquí vemos un principio doloroso, pero real. No todos están listos para ciertos compromisos en la obra. En el comienzo nosotros vemos que cómo titubeó Juan Marcos, viendo pues todas las cosas feas que por medio de la palabra de Dios se hacían milagros, prodigios, pero también detrás de eso vemos cosas feas, pues lo caían a piedra, discutían, lo querían matar, los perseguían, cosas feas, horribles que se veían por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, a veces esto produce ruptura. Hay personas que confiesan al Señor y quizás verdaderamente no están convertidos de todo corazón, o no han crecido en la madurez, o no tienen ese don. Dios no lo ha llamado para eso. Entonces Bernabé es el hombre de consolación, y Bernabé entonces le permite esa opción a Juan. De repente, si le había dicho, viendo cómo el evangelio crecía y había tranquilidad, había más comodidad, porque habían ciudades donde el evangelio se predicaba y no pasaba nada. Entonces le dio la oportunidad al sobrino Juan Marcos. Entonces Pablo en cambio priorizó la seriedad en la misión. Este conflicto nos enseña que aún en el pueblo de Dios surgen diferencias, pero estas no deben detener el avance del evangelio. Como dijimos al principio en este devocional, aunque hubo esa riña, aunque hubo ese desacuerdo, ambos hicieron dos equipos misioneros y salieron a la vez, uno con cada uno. Entonces fíjense cómo Dios nos ayuda a entender que primeramente en la prioridad que nosotros debemos tener en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, es la obra de Dios, no quedarnos paralizados. Sabemos que muchas veces pasamos por dificultades, por desacuerdos, por desasosiego, por tristeza, e incluso hasta muerte en nuestros familiares, pérdida de trabajo, quedamos en una reunión, no quedamos bien, no llegamos a los puntos, pero eso no detiene el avance del evangelio. Debemos nosotros de priorizar el avance del evangelio. Aunque el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 nos da a nosotros que nosotros tenemos que mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que tenemos que tener paz los unos con los otros. Mas sin embargo,
Cuando nosotros estamos en un hogar y queremos hacer una decoración, yo creo que no todo el mundo está de acuerdo con el mismo color. Yo creo que no todo el mundo está de acuerdo con comprar los mismos muebles, con comprar un mismo aparato tecnológico. Pero aún así, todas las personas están en la misma casa. Vemos cómo hay desacuerdos matrimoniales y aunque algunos muchas veces duermen en la misma cama, viendo uno para allá, aún están dentro de su mismo hogar, porque dice la palabra de Dios también que un reino dividido, un hogar dividido no permanece. Ahora, en esta parte que vamos a ver, entonces Dios da una segunda oportunidad, la restauración de Juan Marcos. Así que, amado hermano, amado amigo, si tú te has caído, has tenido dificultad, la palabra de Dios te ayuda a que tú reflexiones, a que tú te levantes. Hay una segunda oportunidad. Entonces, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo número 4, verso 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjese cómo el apóstol Pablo aclara ahora que Marco le es útil para el ministerio. Entonces, algunos que estaban allí, entonces deciden irse también con ellos y predicar el evangelio. Y se hizo pues una gran familia, por lo que Dios verdaderamente le puso en la mente y en el corazón a cada uno de ellos. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice después: solo Lucas está conmigo. Fíjese que más adelante no solamente Juan Marco abandonó a Pablo, sino que mucha gente que estaba con Pablo y que eran muy amigos de ellos y de Pablo, lo abandonan porque Pablo estaba preso. Dice: toma a Marco y tráelo conmigo. El apóstol Pablo sabe y entiende que Marco fue restaurado, que el Señor le dio una segunda oportunidad. Fue un hombre que creció en el conocimiento de la verdad y deja una de las obras más emblemáticas y poderosas que nosotros tenemos hoy en la palabra de Dios, el Evangelio según San Marcos. Y dice el apóstol Pablo: porque me es útil para el ministerio. A tal grado llegó así este hombre a ser un misionero poderoso, pero también un instrumento para el mismo apóstol Pablo, que él lo reconoce. Entonces, con el tiempo, Juan Marco se redimió y se recuperó. La confianza que él mostró después, el apóstol Pablo da testimonio en su carta que le manda a Timoteo en el capítulo número 4, verso 11. Aquel que fue motivo de división, luego es llamado útil para el ministerio. Esto muestra el poder de la gracia de Dios y la restauración en Cristo. Dios no descarta a sus siervos, sino que los renueva, le da oportunidades, los transforma, los confirma y los hace un instrumento poderoso. Juan es un nombre en hebreo que denota la palabra de Dios, Jonahán. Jehová ha dado gracia. Y Marcos, en latín, Marcus era el sobrenombre romano usado para el gentil. Entonces fíjese que era un sobrenombre romano, Marcos. Esta doble identidad refleja su papel como puente entre los creyentes judíos y los gentiles. Fíjese lo que Dios hace, porque aún los judíos tenían nombres que prefiguraban algo, pues. Entonces Juan es su nombre en hebreo, que era Johanán. Jehová ha dado gracia. ¿Da gracia a quién? Hacia los gentiles, porque Marco era un nombre romano gentil que viene del latín Marco. Era su sobrenombre romano. Entonces, usado en el mundo gentil. Entonces, fíjese que todo Dios verdaderamente lo hace de una manera poderosa y maravillosa. Entonces tenemos claro, amados hermanos, no se trata nada más de salir a predicar el evangelio y luego que las personas crean, se conviertan, dejarlo a huele pájaro, dejarlo allí a la buena de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros como hombres y mujeres que predicamos la palabra de Dios, aquellos que se dedican a esta responsabilidad, a ser serios también.
a ser serio. Como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, a que las personas crezcan en el conocimiento de la verdad. Juan, entonces pariente de Pedro, y se cree también que fue colaborador cercano de él. El Evangelio de Marcos, según la tradición, recoge una gran parte de la predicación de Pedro, de lo que Pedro le vio hacer a nuestro maestro y cómo se dieron las cosas, porque nosotros vemos cómo Juan Marcos hace un evangelio que es de un testigo ocular. El Evangelio de Marcos tiene unos pasajes donde dice que el césped donde ellos se sentaban se marchitaba, y dice cosas que son de testigos ocular. Entonces muchas personas por eso creen que también él fue instruido por Pedro, y también Pedro quizás le dio gran parte de este evangelio para que él también investigara las otras partes, quizás como hizo nuestro hermano Lucas, y nos dejan poderosos evangelios. El fruto de su fidelidad, el Evangelio de Marcos, es una de las grandes obras del Nuevo Testamento, mostrando a Cristo como el siervo poderoso de Dios. Cristo, el siervo escogido por Dios, como lo dice también nuestro amado hermano profeta Isaías, donde desde el capítulo número 52 está la obra del siervo sufriente. Entonces, una de las citas más relevantes en este Evangelio dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Marcos capítulo número 10, verso 45. Así que, amado amigo, escucha lo que dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Así que Jesucristo se hizo un siervo y siervo de la justicia, enviado por el Padre. Y dice, sino para servir. Jesucristo hoy día es quien nos está sirviendo su palabra. Nos la está poniendo en la mente y en el corazón. Nos la sirve por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar vida. Dice, para dar su vida en rescate por mucho. Y esta es la palabra de vida, la palabra de verdad, la que te llega a tu mente, a tu corazón, para tu transformación. Dios te da una segunda oportunidad. Dios nos dio a nosotros una primera oportunidad en el huerto del Edén, y le fuimos infieles en Adán, porque todos estábamos en Adán. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3 dice bien claro desde el verso 23 en adelante: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Porque dice por cuanto todos pecaron, porque todos estábamos en Adán. La humanidad Dios la ve en Adán. El juicio que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, la muerte, vino a ser entonces un problema que acarrea toda la humanidad. La muerte, su porcentaje es el 100%. De todas las generaciones pasadas ninguno ha quedado vivo, y de esta tampoco ninguno va a quedar vivo. Es por eso que el Evangelio se predica, y se predica de una manera poderosa, porque es poder de Dios el Evangelio. No es la palabra del hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados. La palabra de Dios viene a darle vida, viene a darle luz, viene a darle restauración, para que tú puedas orar como nosotros comenzamos este devocional, hablando con Dios como tu Padre, pero con una relación restaurada, ya no como un hijo caído, ya no como un hijo de ira, porque todo aquel que no tiene a Cristo, la ira de Dios está encima de él, solo que no la ve porque todavía no ha muerto, porque Dios, mientras que el hombre está vivo, le muestra su misericordia, le muestra su amor. Dice Jesucristo que el sol sale para buenos y malos. Dios da el agua para buenos y malos. Dios da la respiración para buenos y malos. Los buenos y los malos también ven. Pero también Dios manda que el hombre se arrepienta, porque el hombre comió del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Porque el hombre sabe hacer el bien, pero también sabe hacer el mal. Así como muchas personas roban, le llevan hasta dinero a su mamá, a sus hijos. Pero están haciendo pecado, están haciendo maldad. Pero ellos piensan que se hacen como los Robin Hood, que dice que robaba para darle a los pobres. Dios no quiere ladrón. Dios quiere que nosotros trabajemos, como le dijo nuestro amado apóstol Pablo, que cada uno trabaje con sus manos para darle al que tiene necesidad. Entonces, en este versículo se resume la esencia del Evangelio: servicio y entrega. Entonces no es fácil
Entonces Juan Marco aprendió que el evangelio es servicio y entrega, que hay que entregarse al servicio de Dios. El mismo Marco que una vez falló en la obra de Dios, llegó a escribir sobre el siervo perfecto, Cristo. ¿Por qué? Porque es el único perfecto. Él es el único que dio aquí testimonio que Dios lo envió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, aún la separación de Pablo y Bernabé, aunque dolorosa, mostró que Dios sigue obrando incluso en medio de los desacuerdos. Pablo priorizó la fidelidad, Bernabé la misericordia. De ambas maneras, la obra de Dios creció, porque Pablo dijo, no, para predicar la palabra hay que ser fiel. Pero entonces Bernabé dijo, pero Dios también es misericordioso. ¿No has leído los salmos? Que el Señor es clemente, tardo para la ira, pero el Señor es misericordioso, es benevolente. Así que ambas maneras hizo crecer la obra de Dios. Juan Marco, que al principio fue un siervo inconstante, infiel, con el tiempo se convirtió en un siervo fiel y útil hasta para el apóstol Pablo y colaborador de Pedro. La gracia de Dios no lo desechó, sino que lo levantó para ser un autor de los 4 de los evangelios que tenemos hoy en día. En este pasaje enseña entonces que también es necesario supervisar la obra de Dios, confirmar a aquellos que han creído, han confesado en nuestro Señor Jesucristo, que den fruto por la fe, que sean verdaderos creyentes. Y si todavía no han tenido ese fruto, entonces regarlos para que den fruto. También la fidelidad en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos infieles es causa de tropiezo. Es necesario la fidelidad. Entonces, aunque también dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Es por eso que vemos que la obra se hizo. Pero Dios no deja tampoco a su siervo. El Señor lo restauró. En Cristo siempre hay segundas oportunidades. Y aún los que creen pueden levantarse para ser instrumentos útiles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted cree y cae, pero también se puede levantar, porque dice la palabra de Dios también que si el justo cayere 7 veces el Señor lo levantará. Así que, amado hermano o tu amigo, si tú te sientes decaído, deprimido, destruido por el pecado, por la maldad, o porque también te crees un religioso, la religión también es sinónimo de tropiezo, de caída. Hay muchas personas que son religiosas y que no llegan al conocimiento de la verdad porque ellos piensan que están haciendo lo bueno y que a través de sus obras ellos van a ser salvos. Pero dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe, porque la gloria es de Dios y la única obra que salva es la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Por eso te pedimos, Señor, mi Dios amado, en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que esta palabra, Señor mío amado, primeramente nos dé aliento, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Señor, que nosotros, mi Dios amado, como dijo el apóstol Pablo, nos examinemos a nosotros mismos. Si quizás nosotros pudiéramos, Señor mi Dios amado, estar siendo infieles. Hemos tomado una decisión, Señor mi Dios amado, que pudiera traer un desacuerdo, que pudiera causar una infidelidad en nuestra mente, en nuestro corazón hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado. Porque muchas veces nos llenamos de temor. Muchas veces, mi Dios amado, tú nos mandas, nos envía, nos llama a predicar la palabra. Pero muchas veces ponemos tropiezos, o decimos que no estamos preparados, o decimos que no es el tiempo, o muchas veces salimos y no hacemos nada, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, que tomemos en serio, Señor, mi Dios amado, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Bien claro, ahora nos deja nuestro amado hermano Juan Marco, Señor, que tú viniste a ser un siervo, Padre amado, no, Señor, para ser servido, sino para servir. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás, a que cada día nosotros tomemos la cruz, que tomemos verdaderamente tu obra, Señor, en serio, Padre amado. Señor, que el hombre está muerto en delitos y pecados y que va camino a la condenación, a la ira de Dios, que simplemente le falta morirse para sentir esa ira, Señor, que no es por unos días, que no es por unos meses, sino que es por los siglos de los siglos, Señor. Cuántos, hasta muchos familiares de nosotros, Padre amado, dan un espíritu de oración, de clamor, Padre amado. Pero también seguir regándole tu palabra, Señor, sembrándole tu palabra, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres quien da el crecimiento, Padre amado. Que seas tú que tome el control y el dominio de su vida, Padre. Señor, toma, Señor, mi Dios amado, los corazones de aquellos que no te conocen, Señor.
Aquellos que están revelados, Padre amado, que quieren, Señor, mi Dios amado, muchos justificarse por sus propias obras. Señor, que están, Señor, mi Dios amado, ciegos. Que muchos se autojustifican, Padre amado, y todos, mi Dios amado, aquellos que andan, Señor, mi Dios amado, en sus propios caminos, caen en el autoengaño, Padre amado. Ayúdalo, Señor, porque tu palabra dice que Satanás es quien le pone una venda, Padre amado, para que no le resplandezca la luz del evangelio de tu Hijo Jesucristo, quien es la luz del mundo y quien en la faz de nuestra mente, de nuestro conocimiento y de nuestros corazones, y es quien hace brillar esa luz como tú lo hiciste en el principio, Padre amado, que tú le dijiste bien claro a los astros sea la luz, y fue la luz. Hiciste las grandes lumbreras, Señor, mi Dios amado, quien alumbraste. Así como alumbra toda la faz de la tierra, tú alumbras toda la faz de nuestra mente y nuestro corazón, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, les invitamos a compartir la palabra de Dios con los amigos, vecinos, familiares, aquellas personas que usted conoce que necesitan la palabra de Dios. Y también le invitamos a los amigos que le han compartido este mensaje, que nos sigan por las redes sociales. Estamos en YouTube como Oasis de Bendición, también en TikTok como Oasis de Bendición, y también en la página de Facebook como Wilmer Rodríguez. Bendiciones de lo alto.